Yo crecí con él sin saber que crecí con él. Crecí mirando un programa que me enseñó que la imaginación no era un estado mental, era un oficio. Y él estaba ahí, empujando a que un montón de pibes entendiéramos que crear no era un don, era agarrar papel, plasticola y hacer. Me intriga un montón cómo se construye alguien que le enseñó a media generación a no tenerle miedo a la creatividad. ¿Qué había en su cabeza mientras el resto veíamos un muñequito de papel maché? También me pregunto algo muy simple. ¿Quién le enseñó a él lo que él nos enseñó a nosotros? Bienvenido, Alexiev Gandman, a Cosas. Bueno, veo toda la mesa llena de cosas y la primera cosa que me intriga es cómo nace en vos el arte. ¿Cuál fue tu primer cosita? Mira, yo pienso que de chiquititos todos dibujamos. No hay forma de que haya un chico que no dibuje. Después, con la educación primero y, no sé, el crecimiento, la curiosidad de cada uno se va yendo para distintos lugares. A mí el dibujo me quedó siempre. Desde chiquitito que dibujo y nunca dejé de dibujar. Creo que mis viejos vieron algo en eso porque a los 6, 7 años me mandaron ya a profesor particular de dibujo y pintura, esos talleres de barrio, pero yo a mí me encantaba dibujar, me pasaba el día dibujando, dibujaba todo, o sea, los cuadernos de la escuela eran todos llenos de dibujos, en todos lados me retaban, porque era todo un desastre. No sé quién preguntaba si poníamos los libros así o en desorden, y para mí el desorden es la madre de toda la creatividad, o sea, todo nace del desorden. Pero la educación quiere ordenarte, ¿viste? De a poquitito. Che, ¿y tus papás te recontrabancaban con esto? O sea, ya los 6 te mandaron a algún lado, después vieron algún tipo de magia y la recontravalaron. Yo creo que, como todo padre, quiere que el chico, digamos, esté, digamos, realizado. La verdad es que me dieron vía libre siempre para hacer lo que quisiera, pero uno tiene, viste, el chip metido adentro. Cuando estaba en la secundaria, que yo seguí un industrial, en tercer año en esa época, porque hoy cambió un poco, se seguía especialización y podría haber seguido una especialización que tenía que ver más con el arte, porque yo me la pasaba dibujando y pensaba esa cosa que tiene todo el mundo de que con el arte te morís de hambre, y dije, no, sigo electrónica, que igual no me arrepiento, porque hoy en mi casa arreglo casi todas las cosas. Si cualquier cosa que se rompe la desarmo y dentro de mis posibilidades la puedo arreglar. Hay algo creativo también igual en todo lo que es armar y desarmar. Como totalmente, decir, totalmente. Bueno, si no me enchufó el cablecito por acá, ¿qué tal si le hago una vueltita y un nudito más del que le hice y plum? Y ahí La reparación es súper creativa. O sea, vos podés ir y comprar el repuesto y cambiarlo, o podés ver cómo con lo que tenés armás un repuesto en tu casa y lo resolvés. El famoso lo atamos con alambre, muy total. Argentino. Como nosotros estos micrófonos estuvimos ayer lijando la mesa. Y cuando te pusiste a estudiar electrónica, ¿a dónde quedó el arte? Así más dibujo, más corte, más del hobby. En la escuela técnica tenés dibujo técnico, tenía Calitecnos, y creo que parte de eso también, o sea, te trabajaba con Rotring y algo de eso me quedó, porque yo trabajo mucho el blanco y negro y trabajo mucho con tramas. ¿Qué es Rotring? La Rotring eran unas punteras con las que se hacían los planos. Hoy se imprimen, los arquitectos trabajan con AutoCAD y imprimen, pero claro, cuando yo era chico se dibujaba. Y eran unas punteras, hoy son como las punteras, las Piscini, las que comprás, viste, de 0,5, 0,8. En ese momento venían recargables con tinta y uno tenía que dibujarlas, eran complicadas, se tapaban, había que limpiarlas, era todo un código, y la tirás, se acababa, tirás y compras otra. Qué lindo, igual como todo eso casero termina llevándote a estos lugares, pero no sé, recién miraba el rompecabezas y tenías como un grado de detalle altísimo. Bueno, viste que decíamos con todo que, che, ¿qué hace Facebook acá? Como muy, muy, muy detallista, más allá de que dijiste, yo meto todo, pero es como que quizás eso tan artesanal y lo que hablas del plano son cosas que al día de hoy pones re en práctica. Sí, yo totalmente. Yo creo que todo lo que estudié en dibujo técnico me sirvió hasta hacer los Calitecnos con la letra normalizada. Lo que vos decís es que en realidad yo, cuando hago todos mis libros y mis cosas, yo me divierto haciéndolas. Por eso meto cualquier cosa y me divierto pensando que alguien va a encontrar ese Facebook o esas cosas y decir, uy, mirá lo que está acá. Y para mí es un juego. Mi trabajo es prácticamente jugar todo el tiempo. Me encanta.
¿Cómo llegaste de toda la parte esta de estudiar electrónica es? No. Sí, electrónica. Electrónica. Soy técnico en electrónica. ¿Cómo llegaste de ahí a trabajar y que deje de ser un hobby quizás el arte y sea más? Bueno, quizás en la facultad ya empecé a seguir algo que tuviera que ver con lo que a mí me gustaba. Ahí estudié diseño gráfico, soy diseñador gráfico. Y de a poquitito me fui metiendo en el mundo editorial desde lo gráfico. Trabajé en varias editoriales, ya desde el último año de la facultad, cuando estaba, todavía me faltaba un año para recibirme, entré en una editorial para trabajar como diseñador. Y cuando vos te metés en una editorial, ¿hablás de tipo diseñar tapas, por ejemplo? ¿Te metías de eso? El trabajo del diseñador es un poquitito todo, es armar todo el libro, entre eso está la tapa, que es lo más creativo del libro. Muchas veces los libros de texto, la parte de adentro es medio un embole, es todo plano. Se diseña, ponele el número, digamos, la página 0, cómo vas a poner el foliado, el número de página, va a ser el título, subtítulo, y después es todo igual. Pero la tapa es la parte más creativa, tapa, contratapa, lomo, toda la parte en donde de alguna manera se mete lo comercial, porque es el punto de venta, ¿no? O sea, porque la mayoría de la gente compra el libro por la tapa, salvando que seas un tipo súper conocido, un Borges, digamos. Sí, te entra por la tapa. Entras por la tapa. Y estando dentro de la editorial, de a poquitito me fui metiendo en el mundo de la ilustración, porque cuando había alguna cosa para ilustrar, la quería hacer yo y estando adentro era más fácil. Y de a poquitito me fui metiendo en el mundo de la ilustración y en un momento me dediqué directamente a ilustrar. ¿Y cómo es que llega el formato de Art Attack a tu vida? Paralelamente a eso, bueno, yo en el 2001 me fui de una editorial que estaba, armé mi propio estudio de diseño y trabajé muchísimo tiempo para agencias de publicidad como director de arte. Trabajé para Ian Rubicam, para McCann Erickson, para varias de las grosas. Hice muchos laburos para publicidad. Y paralelamente a eso iba haciendo libros. Cuando me llama Disney yo ya tenía como 30 libros publicados. Y supongo que algo vieron de los libros que yo hacía, más claro, porque vos ya tenías mucho corriendo, mucho en juego, ya tenías o sea, tu nombre tenía cierto conocimiento. Exactamente. Y además el hecho de que era director de arte, yo creo que les dio la idea de que podría resolver esto y me llamaron como para ser el director de arte del programa. Empecé a laburar haciendo la dirección de arte, empezamos a armar todos los artes gigantes y paralelamente a eso Disney empezó a hacer casting para quien iba a estar frente a cámara. Que los actores dan muy bien en cámara, quizás con las telas, las ropas, con un coach lo podés llegar a manejar, pero cuando tenés que dibujar con azúcar, brillantina, arena y todo eso, tenés que ser un artista, no hay forma que... y Disney se dio cuenta de eso y paralelamente a eso yo ya estaba armando varias de las artes gigantes y ellos los grababan para ir a ver cómo iban quedando en el estudio para después ir a hacerlo en exteriores y ahí me proponen ser la cara del área de arte gigante de Art Attack. ¿Se llamaba así el área? ¿Arte gigante? Arte gigante, sí. Amo. Y estaba la parte de arte pequeño, que al principio la hacía Emiliano Pandelo, y estaba dividida en 3 áreas, el área de arte gigante, arte pequeño, y había unas mini artes que eran las que cuando ibas al corte, pasaban 2 segundos, 3 segundos, y cuando volvías del corte también había unas pequeñas mini artes, eran 3 áreas que tenía la Art Attack. Y... nada, me ofrecieron eso, al principio me costó porque, aunque parezca mentira, yo nunca, no sé, hay gente que tiene la fantasía de estar al frente de la tele, ustedes son del medio. Para mí no era algo, digamos, natural, yo estaba siempre del otro lado, ¿no? Estaba más de la parte artística, la parte creativa, pero siempre fuera de cámara, no estudié ni teatro ni nada que me podría, digamos, capacitar para eso. Me dijeron, bueno, te ponemos un coach y va. Y creo que fue. Fue recontra. Me parece muy interesante pensar cómo... ¿Qué hacías para imaginar ese arte? ¿Ese arte gigante existía en otro lado? O sea, ¿lo habías visto? ¿Tenías la referencia a algo? En realidad el programa nació en Inglaterra. Neil fue el creador del formato. Se hicieron, creo que, no me acuerdo bien ahora, pero creo que fueron 12 temporadas que se hicieron en Inglaterra. Y cuando lo empezamos a armar acá en el 2008 o 2009, hacía por lo menos 8 años que no se hacía.
estaban hechos en VHS, con Claro, pero en 4 ese... tercios, ¿viste? Los Claro. televisores viejos, otra... Pero en ese enlatado ya sucedía el arte gigante en medida Sí, de chiquito. sí, Ok. se sucedía, ya estaba más o menos armado todo el formato como lo vieron ustedes. Entonces, bueno, a mí me pasaron todos los compilados de los artes de Neil, los investigamos junto con el que iba a ser el director, con la parte creativa de cómo lo íbamos a armar acá. No había nadie de la producción de Neil, viste que las productoras se arman para cuando hay un producto y después anda a encontrar quiénes están ni nada. No hubo forma de hablar con nadie, así que tuvimos que empezar a probar y armar todo de cero acá como, digamos, en base a lo que veíamos. Las primeras cosas teníamos problemas con las medidas, Ay, no, me hicimos un imagino. montón de pruebas difícil. de cosas que pensábamos que se podía marcar. Nosotros empezamos a grabar con HD, se veía todo, o sea que en realidad había que hacerlo o hacerlo. Que para mí no había problema, pero viste que Disney quería que quedara todo impecable. Obviamente es el formato de ellos, así que hubo que, digamos, ver cómo funcionaba para que funcionara para Disney, ¿viste? No, y me imagino, aparte de las exigencias de Disney, que siempre fue una industria súper perfeccionista, me imagino el nivel de detalle. Era complejo. Me da intriga también pensar cómo pasaste de las ilustraciones que pintabas y las cosas que hacías con los libros a magnificar todo eso y a enamorarte también de empezar a dejar de usar un lápiz o una acuarela, como me decís que te gusta, a usar sal, azúcar, pañuelos, retazos. Sí, yo creo que igual no siento que haya mucha diferencia a pintar con tela que a pintar con tinta. O sea, para mí no. Después buscar el color, ver cómo funciona. En realidad es un juego, es el mismo juego una cosa que la otra. Pero viste cuando un artista plástico, un artista quizás que es bueno dibujando y otro que es bueno pintando y otro que es bueno haciendo instalaciones. Yo siento que son como barreras que se cero chocan. Es como, yo soy bueno en esto y a mí me gusta esto. Yo creo que es mantenerte en tu zona de confort. Claro, ok, vamos por ahí. Y no probar cosas nuevas. Yo me aburro mucho. Y entonces en cuanto me aburro me encanta hacer cosas nuevas y tirarme a la pileta a hacer cosas. El año pasado hice 16 mazos de cartas para una editorial. Mira. Que diseñé los juegos, hice con unos libritos y todo. Y ahora estoy haciendo una para Jetem, que no sé cuándo saldrá. Y yo me empiezo a aburrir y empiezo a inventar cosas nuevas y me gusta ir a otros lados. Por eso cuando me lo propusieron me pareció genial y después uno se pone nervioso, no sabes si te va a salir o no te va a salir. Y uno sufre en el momento de que son cosas que quizás hay que aprender a hacerlas, ¿no? Pero a mí me encanta siempre estar haciendo cosas nuevas. Vos decías el tema de los formatos. Yo en una época estudié pintura, estudié con Pérez Celis, tuve la suerte de conocerlo a Celis en su taller y pintaba cosas bastante grandes. Cambia muchísimo la postura corporal porque una cosa es dibujar con la mano algo chiquitito que vos movés estos 2 dedos, ¿no? Como estás vos escribiendo ahora, y otra cosa es pintar algo gigante en donde vos tenés que pintar con el hombro, con el brazo, con el codo, tus movimientos, tenés que pararte, agacharte, tenés que ponerte todo vos. Anatómicamente ya es otra cuestión. Y el arte gigante era eso, yo estaba tirado en el piso tirando cosas todo el tiempo, mis rodillas quedaban arruinadas, pero era muy divertido. La verdad que no sé, para mí fue natural, no sentí que hubiera una cosa que costara. Claro. Te ves desarrollando un juego no desde el lado de solo el arte, sino pensándolo. Pues cuando nombrabas esto de los mazos, me acordé del Camarero, no sé si lo conoces el juego. Es un juego que tenés que acordarte unas órdenes tipo de menúes. Y yo cada vez que lo juego me da hambre. O sea, es tan real la foto y es ilustrada con acuarela que me da hambre. Y hay un plato que es tipo flan con dulce de leche. Y dije, siento que tenías toda la capacidad también para inventar la parte lúdica, como, che, acá pasa tal cosa. Yo los juegos que armé, los pensé todo. Pensé la dinámica, armé el juego, no solo lo ilustré, hice todo completamente. Perfecto. ¿Tipo qué juego ponele? El que armé, que está por salir, que supongo que saldrá, se llama... Espera, no pasa nada. Tiene que ver con la química, pero ¿cómo se llamaban estos los químicos de antes? Eran los de la década, digamos, de la época del medioevo, los alquimistas. El juego se llama El Alquimista. Perfecto. Y entonces... Paulo Coelho así. Claro, lo que tenés que conseguir es convertir cualquier material en oro.
¿no? Y son cartas. Entonces vos primero tenés que conseguir, digamos, piezas del laboratorio, materiales, acciones y cosas. Y una vez que tenés todo eso, lo cambiás primero por la piedra filosofal, que es la que curaba todas las... y después lo cambiás por el oro. Y que el que consigue el oro gana. Y hay como una fórmula que te va llevando a poder cumplir con ese oro. Perfecto. Sí. Me hace acordar tipo al Catán, que tenés que tener 2 piedras, una paja, y ahí recién te puedes hacer una casa. Sí, yo quise hacerlo un poquito más dinámico y como que tenés que tener, digamos, tenés que tener determinadas cosas, pero pueden ser varias de las que... No es que tiene que ser solo una piedra o solo una... Es como lo que te venga en la repartija vos tenés, pero bueno... ¿Es de cartas? No, de cartas, sí. ¿Solo cartas? Solo cartas. Ay, me encantan a mí los juegos de cartas que no tienen tablero, ¿viste? Sacarlo, el dado, me mata. Volviendo un poquito a Art Attack, ¿vos en el momento fuiste consciente que estabas impactando tanto en una generación? Tipo, ¿había feedback de Disney, feedback de chicos por la calle? Feedback de chicos había poco, pero unos cuantos padres me mandaban imágenes de los chicos haciendo cosas en su casa y me sacaban la foto, tiraban toda la ropa y me decían, mirá lo que hizo mi hijo. Como yo tenía mis redes y mis cosas, digamos, siempre alguno me escribía. Nunca me imaginé la repercusión tan grande que tiene. O sea, de repente todos los días me escriben hindúes, pakistaníes, porque se enlató el productor. El programa se vio en todas partes del mundo y entonces, no, fuiste mi infancia, todo en inglés, ¿no? Los hindúes, algunos en hindi, porque ni siquiera hablan inglés. Claro. Bueno, por suerte el Google Traductor hoy te podés conectar con quien quieras. Pero no, es infernal. Un año fui a hacer un trabajo a Marruecos, que la vaca que ríe es la láctea más importante de Europa, hizo un comercial, querían hacer un arte gigante y me convocaron a mí, fui a Marruecos a filmarlo, armamos, era como una especie de globo estático con unos chicos que se metían adentro del globo y todo armado con cosas en el piso. Los chicos lo armaban, yo lo que hice fue la dirección de arte, armar el globo y todas las cosas y los iba dirigiendo. Y era infernal la cantidad de chicos que venían. Esta era como, no sé, me sentía los Beatles en Marruecos. Digo, acá paso, me tomo el colectivo, bien subte, nadie me para en la calle. Entonces, ¿viste que pasa eso con los productos que se enlatan, no sé, tipo Casi Ángeles, que son recontra conocidos en Israel? Y pasa mucho esto, que de repente te hablan los indios. Sí. Y no tenés ni conciencia de que llegó hasta allá y de repente tenés todo ese fanatismo. Me gusta mucho cómo sonreís hablando de todos estos temas. Se nota que como la vocación te come por adentro. A mí me divierte, sí, siempre me gustó. ¿Considerás que sos un afortunado de poder hacer lo que te gusta toda la vida de tu vida? Yo creo que sí. Me siento que, o sea, mi vida es un juego permanente. Siempre me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien. Entonces es una bendición. ¿Nunca tuviste el miedo como de arruinar lo que más te gusta en el mundo por hacerlo trabajo? ¿Por monetizarlo? Yo creo que no tuve esa dificultad que algunos dicen, no, en cuanto se transforma en un trabajo. Yo sé que a veces, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unos libros para Editorial Sigmar que tienen que estar y me están persiguiendo con las fechas y los tiempos y se transforma medio en una cosa media pesada, ¿viste? Que me encantaría hacerlo con todo el tiempo del mundo y disfrutarlo y a veces hay momentos así, bueno, mira, viene la feria del libro, viene en tal fecha, tiene que estar en la imprenta en tal fecha para que pueda estar en la feria y necesitamos que el libro esté. Y lo entiendo, ¿qué va a hacer? Pero yo qué sé, también igual en todo eso me divierte. O sea, pensar que, bueno, no estoy cargando bolsas o trabajando en una, no sé, pienso la gente que trabaja en un banco que hace todos los días lo mismo. O sea, siempre es igual, no cambia, pasan los años y como lo único que cambia sos vos mirando frente al espejo. Y en un momento es un embole, no sé. Pobre, hay gente que trabaja en el banco que le encanta. Sí, mi familia, mi viejo era bancario. Nada en contra de los bancarios, para nada. No, pero creo que el creativo también tiene como esa cosa que por ahí lo comen, esas inseguridades. No es tan fácil dedicarse a lo que uno ama. Yo soy de las que le tiene miedo. Cuando amo mucho algo, no sé si lo quiero convertir en trabajo. Yo te sigo en Instagram aparte y veo que cada vez que estás en un barcito te dibujás algo y se ve como esa cosa que no se pierde nunca.
Hay varias cosas. Primero, creo yo que cuando haces algo que te gusta, es muy fácil transformarlo en dinero. Cuando vos haces algo para ganar dinero, lo que sucede en general es que terminás frustrado, porque lo que estás haciendo no es algo que te dé placer. En cambio, cuando yo voy ante un cliente y le vendo, y mirá, podemos hacer esto, estoy re divertido pensando en lo que puedo hacer y no puedo hacer. Obviamente que el tipo se contagia de esa diversión, sabe que lo que voy a hacer va a estar bueno, porque no hay forma de que quede malo. Entonces, yo creo que si uno hace lo que a uno le gusta, obviamente que es mucho más fácil monetizarlo. Eso por un lado. Segundo, mucha gente me dice, ¿y cómo haces para dibujar también? Y yo dibujo todo el tiempo. O sea, yo me paso el día dibujando. Cuando lo que vos me decís, voy a un bar, a veces en realidad no es que voy a un bar. Yo siempre me pasa que muchas cosas, o sea, o tengo varias reuniones y tengo un rato en el medio y uno va a un bar porque no tiene nada para hacer y digo, bueno, entonces me pongo a dibujar un ratito mientras tomo un café. Mis hijas están grandes y a veces las tengo que llevar a la psicóloga, al médico, una cosa, y tengo que estar una hora ahí, digo, bueno, me voy al bar de la esquina y me dibujo un rato y... Antes leía y yo dije, no, tengo que seguir dibujando, que es lo que me gusta y es divertidísimo en el bar y además genera algo que para mí es mágico, que tanto el mozo viene y te mira y te dice, uy, qué bueno eso, y vos dibujás y está buenísimo y te dedicás a eso y no sé qué. Y siempre la gente que pasa, que está en otras mesas, se te acerca, mira, empieza a chusmear, porque el arte es mágico. Uno empieza a hacer arte y enseguida llama la atención al resto de la gente. ¿Y te ha pasado de regalarle de repente un mozo, un dibujito o algo, hacer esos gestos? Con mozo no me ha pasado, pero en una época trabajaba para una bodega que yo hice la etiqueta, una bodega de Tucumán, se llama Siete Vacas, que el vino tiene la etiqueta. Ganamos un premio en el 2010 en Estados Unidos a mejor etiqueta del 2010 de vinos. Y ellos me empezaron a llevar a las catas que hacían en distintas bodegas y trabajamos como 2 años yendo a catas con Pía, una genia. Y entonces ellos hablaban del vino, tomaban vino, no sé qué, yo dibujaba en vivo, ¿no? Y cuando terminaban sorteaban un vino y el dibujo que yo había hecho, hablaba un poco de cómo había hecho la etiqueta, contaba un poquitito de dónde había salido todo lo que había sucedido en la etiqueta y todo, como para darle un marco teórico a eso. Y la gente se fascinaba llevarse un dibujo en vivo. Y la verdad que a mí me divertía muchísimo de estar dibujando mientras todo el mundo está charlando y todo el mundo miraba a ver qué está haciendo, qué es lo que... y todos se llevaban un dibujito, todos no, había uno de todos esos se llevaba un dibujo y debe haber hecho, no sé, 50, 70, no sé la cantidad de dibujos. Yo llego a estar en un bar y digo, queriendo tu... Ay, mira, justo dibujás. Y lo mínimo que espero es que me regales un dibujito. Hay una famosa frase... Aparte que te tiré comentarios, hay una famosa frase de Picasso que estaba en un bar y el mozo le dijo, no me haces un dibujito, le trae una servilleta. Y él dijo, ¿qué crees, que te compre un departamento? Porque lo que va a valer la servilleta esa el día de mañana, ¿viste? Total. Rápido, Picasso. El Picasso era muy comercial. Me da intriga también, acá veo todos estos cuadernos, que los veo más infantiles. ¿Haces cosas para grandes también? He hecho muchas cosas para grandes. De hecho, hice este vino para la bodega, para esa bodega. He hecho cosas para Quilmes, hice cosas para Visa, para IPF, más de un lado más de adulto. Pero si tenés que elegir... Si tengo que elegir, me gusta más lo infantil, me parece más divertido. Pero hago de todo en general, cuando me llaman de agencia de publicidad hago lo que me llaman, ¿no? Me gusta porque siento que estás como cumpliendo con un niño interior cuando veo como toda esta cosa, que seguís súper conectado. Yo siempre digo que tengo 8 años de edad mental. Por afuera soy grande. Claro, es solo la parte de afuera, el paquete. Exactamente. Hoy en día sos profesor, ¿o no? Sí, soy profesor en 2 universidades, en Da Vinci y en Ort, en el terciario de Ort. He sido profesor de la UBA también en algún tiempo, he sido profesor de alguna escuela de fotografía en otro tiempo, pero sí, hace muchos años que soy docente. ¿Y qué ves en los chicos? A mí me divierte mucho trabajar de docente, me gusta mucho comunicar lo que yo hago y tratar de que busquen su camino. Me parece difícil también porque conozco muchos docentes que terminan haciendo clones. Yo trato de no influir en el gusto y en la forma de ser de cada uno, tratar de llevarlo para el lado que el alumno quiere ir. Pero me mantiene, digamos, actualizado, comunicado, me hace estudiar.
usar. Imagínense que cuando yo estudié diseño, egresé en el 93, ni siquiera existía Windows. Claro. Trabajábamos en el PageMaker bajo DOS, o sea, imagínate. Es que ya dijiste lo de que AutoCAD y los planos, yo dije, no, claro, antes era todo el doble difícil. Claro, y entonces todas las cosas las fui aprendiendo sobre la marcha y tenés que aprender sobre la marcha. Y los pibes vienen con que trabajan para una red social cuando yo no existían. O sea, todo tenés que actualizarte todo el tiempo y a mí me encanta también eso. Es parte de no aburrirte. ¿Te gusta escuchar al más chico? A mí me gusta escuchar. Generalmente Porque yo me siento gusta que charlar. hay mucho grande que no quiere ver al chico y que diga, che, la onda es TikTok. Hay gente, viste, como que tiene ese lugar como de soberbia de soy más grande y... Mira, con el TikTok no me llegué a enganchar mucho, pero hago igual reels TikTok, para ni a mí me llevó Instagram. tanto. Claro, pero hago reels para Instagram y me divierte toda la comunicación que existe ahora. Me gusta seguir un montón de gente que hace cosas y contenidos hoy en día. Me gusta escuchar la música de ahora. Una de mis hijas es fanática del K-pop y ya te puedo hablar de Blackpink, te puedo hablar de los que quieras de K-pop. Sí, hay gente que sí, yo me junto con mis compañeras de secundaria y te hablan de la música de los 80. Y para mí es como vivir en la nostalgia. Es como que para mucha gente la edad de la adolescencia y la juventud fue los mejores momentos de su vida. Para mí siempre el mejor momento es este. Bien, está lindo pensar así igual, como lo mejor está por Sí, venir. obvio. Qué difícil. No puedo evitar escucharte y pensar en mi profesora de arte que me quemaba la gorra. Yo muy fan de los Beatles. Siempre tuve que elegir, yo tenía formato IB en mi colegio, entonces tuve que elegir durante 3 años seguir la misma línea. Yo soy muy cambiante aparte. Y tuve que hacer un trabajo de 3 años de los Beatles en arte, en dibujar, en acuarela. Si estás mirando Inés Mazón, te quiero mucho, te hice sufrir, pero te quiero. Y me hace acordar a ella, digo, pobrecita. Igual los Beatles en los 10 años, pues se separaron, 9 años, me parece, se separaron en el 71. Pasaron por estéticas completamente distintas. Por No eso es era lo tan mismo difícil, con la, me metí con en la que algo arrancaron. complejo. Pero también vos podés ir metiéndote. Para mí los Beatles inventaron casi todo. O sea, hoy escuchar la música de todo lo que quieran, todo lo hicieron los Beatles. Yo lo que tuve que elegir fue un tema para todos mis 3 años de IB en todas mis materias. Entonces, en mi tesis era qué paradigmas rompieron los Beatles. O sea, qué paradigma rompieron. Y tenía que estudiarlo desde el arte, desde la matemática, desde, no sé, todos los temas mismo ambiental. Me acuerdo que una vez tuve que hacer un estudio sobre cuando empezaban a hacer estadios y todo eso, como cómo contaminaban. No, re largo. Pero Ellos fueron los primeros que se subieron a una terraza y tocaron en Aparte, medio de la aparte, nada, sí. sin ningún tipo de prensa para los que estaban ahí. Sí, y la teoría de Paul y Fall, esa fue la más controversial de todas, que hice como un Paul tachado y le puse una F. Y viste, mi profesor me decía, yo no sé si IB te va a probar esto. Medio border, porque es una teoría conspirativa al fin y al cabo. Es la famosa de que está en la foto con descalzo sobre el piso, Exacto, que dice, no, sí. él está muerto y que lo cambiaron. A mí hay una cosa que me había gustado mucho de los Beatles, que lo escuché alguna vez, que ellos, cuando estaban pensando las canciones nuevas y todo eso, se juntaban y zapaban y no anotaban nada. Y como que lo que se acordaban al día siguiente eran las canciones que iban, porque se suponía que si no te la acordabas es que no había No te sido importa. buena. Sí, como te olvidas algo y tu mamá te dice, bueno, no debe ser tan importante. No debía ser algo tan importante. Yo dije, primero, la cantidad de canciones no vamos a haber perdido los Beatles, porque no se las acordaron. Pues hicieron los locos. Y después, ¿qué es esto, no? O sea, lo que te lo acordaste es el decantado natural, normal. Yo no lo cumplo. Yo cada vez que se me ocurre algo lo anoto. Después veo qué de todo eso sale. Yo soy igual. Los libros me llevan un montón de tiempo. Capaz que me llevan 3 meses, 2 meses, 4 meses un libro hacerlo. Entonces, en el proceso ese se me van ocurriendo 27 libros más. Entonces los anoto para decir, cuando termine voy a agarrar y arranco con eso. ¿De qué signo sos? De Aries. Perfecto. Soy de marzo. Me encanta. ¿Cómo combinás tu arte y tu inspiración con esto que hablábamos de educar? ¿Te nutrís de quizás uno de los chicos te dice voy a hacer tal
no sé, voy a hacer un dibujito en rojo y azul y vos de repente ves tu casa y dices, che, ahora voy a probar lo mismo que hizo él. Haces esos juegos contra vos mismo como inspirándote también y nutriéndote de ese contacto con ellos. A mí me inspira todo. Obviamente que hay cosas de los chicos que me inspiran, que yo veo, la verdad que hay pibes que vos decís, uy, este pibe la va a romper porque tenés de todo. Tenés los que son un desastre, pobres que quizás tendrían que haber sido otra carrera. Tenés los que no son malos, pero le ponen mucha garra y entonces llegan a un buen resultado. Decís, bueno, no es brillante, pero labura un montón. Y tenés tipos que son brillantes, que hay dos, el que es brillante y labura, y el que es brillante y se rasca. Perfecto. Y tenés que remarla para que saque toda esa brillantez, porque claro, es brillante y sabe que en 2 minutos así lo aprueba y entonces no le da ni 5 bolillas, pero sabés que si le pone pila, sería digamos, explota. Que supongo que después explotará, porque después se va a dar cuenta de eso brillante que tiene y lo va a poder explotar cuando sale. A mí me gusta que tener competencia. A mí me gusta que los alumnos sean todos de 10. Que se maten. que se maten y que aprueben y que después, cuando estén en la calle, me vengan y dicen, mirá lo que hice, y digo, wow, este fue mi alumno. Y muchas veces hay cosas que digo, uy, ¿cómo no se me habría ocurrido hacer esto? Y bueno, me parece brillante, me parece genial. Ahora que hablamos un poquito de los Beatles, también me intriga tus referentes. Tus refes, la gente que admirás, pueden no ser palo artístico. A mí, digamos, me gusta mucho el arte. De chico me encantaba... Acá para meter el meme de me gusta el arte. De chico me gustaba mucho, por ejemplo, Asterix y Obelix, que me encantaba, que prácticamente tengo casi toda la colección, porque fueron 24 capítulos, después falleció Uderzo y no se hicieron más, que ahora se están haciendo películas. La última película estaba bastante bien, pero son las mismas de los libros, porque no hay otro. Me gustaba una historieta que era Lucky Luke, que era fabulosa, y había una italiana, que para mí era lo máximo, que también era del lejano oeste, que se llamaba Cocobille. Cocobille Put. No me acuerdo del italiano que la hacía. ¿Cómo llegabas a esas cosas? No sé. Yendo al diariero. Cuando sos chico, yo me iba al Parque Rivadavia a comprar, ahí en Caballito, a comprar las revistas usadas que las vendían ahí. También me encantaba la MAD. Había una revista que era MAD. ¡Uy, me encantaba la MAD! La MAD era brillante, me la acordé ahora y la iba a comprar al Parque Rivadavia. ¿La viste? Yo nunca tuve una... Sí, tuve una física. Me acabas de bloquear recuerdos. Yo las compraba, las leía, me encantaban. Y tenía una cosa que hacía chistes en los márgenes. O sea, tenía los chistes, tenía todo texto en la revista y en los márgenes te metían chistes, cosas. Lo mismo pasaba en Cocobille. De repente vos tenías la escena principal y atrás había un tipo cortándose con un serrucho una pierna, o cosas que vos decís, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Muy delirados. Y fue todo lo que vengo haciendo yo en toda mi vida, o sea, de meter boludeces para que, tenés que buscar esto y esto, pero cuando empezás a buscar te empezás a encontrar de otras cosas que decís, ¿cómo se le ocurrió meter esto acá? Y eso es lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me divierte, y lo que, digamos, siento que esa gente estaba quemada. La MAD tenía en la última página una cosa que se llamaba La Dobladita, que era una ilustración que la doblabas no sé cómo, la doblabas a la mitad y tenía otra cosa, que cambiaba el texto y cambiaba la ilustración y era otra cosa. Mucha creatividad. Me había olvidado de la MAD. Acá después salió, que no te digo que era digamos, fue muy local y estuvo muy bien, que era la Sex Humor y la Humor, que fue, digamos, en la década del 80, cuando vino la democracia, que la rompieron. La Fierro, que hoy en día la saca, ¿cómo se llama? La editorial de Piña, Felipe Piña. Pero en su momento no sé quién sacaba La Fierro, en la década del 80. Y esos ilustradores a mí me partían la cabeza, todos. ¿Cómo creas? Cuando estás creando, decís, che, me pongo los auriculares, ¿te gusta más el silencio? ¿Te gusta más escuchar un bonde? A mí me gusta el quilombo, yo pongo la música todo lo que da. Los auriculares me molestan el oído, a mí me gusta escuchar la música fuerte, ¿no? ¿Qué escuchás? ¿Qué te gusta? Escucho de todo. Pongo de todo. Generalmente escucho en YouTube lo que viste que te arma las leyes. A veces las listas que te arma, al ratito te vuelve a repetir los mismos temas, me embola. Pero me gusta buscar mucho y me gusta buscar otras versiones, a veces de los mismos temas. Me gusta. Depende del día.
¿Qué opinas del AI? No sé qué sería. La inteligencia artificial. Tengo muchos conflictos con eso. Igual es controversial la pregunta también porque está muy nuevo, ¿viste? Yo también no sé qué pienso. No se puede ir en contra. No, para No nada. se puede ir en contra porque está y va a estar y va a ser parte de nosotros siempre. ¿Cómo decimos? Tecnología. Sí. Desde el lado de la ilustración y todo eso es un tema porque generalmente plagea, o sea, busca cosas en internet y te muestra cosas que no son creadas por la IA. La IA las busca, o sea, entonces vos le pedís algo para vos y si lo vas a publicar después va a tener un juicio porque no es. Alguien lo hizo y lo copió porque casi todo copia de algo. Siempre ya me encontré montones de gente diciendo, che, me copiaron y es que le pidieron a la IA y encontró algo parecido y te lo encajó. Yo en la facultad lo que trato de hacer es que la IA sea, digamos, una herramienta como es el Photoshop. Vos haces tu boceto, haces tu cosa y después lo escaneás y se lo pones a la IA que te lo retoque, te lo pinte. O lo arme, pero que sea idea tuya, no un prompt que vos le pones, haceme un afiche de, porque eso no te está copiando de alguna cosa que sacó de internet. Sino vos diseñás tu afiche, dónde va a estar cada una de las cosas, todo, le sacás fotos, se la mandás, haceme la imagen esta que boceté acá. Con estos colores, con esta idea, con esta estética, con esto. Y es tu idea, ¿no? La de la IA. La IA es una herramienta. Como lo hacías antes en Photoshop, más fácil, porque quizás en vez de estar 3 horas pintándolo, te lo pinta la IA. Pero la idea es tuya, no de la IA. Me gusta igual que no vayas contra eso, entendiendo que también forma parte de hacia dónde vamos, hacia dónde avanzamos. Pero es verdad que hay que usarlo con un montón de responsabilidad. Por aparte, ¿viste? Se te frita un toque el cerebro. Yo lo uso para más tipo Google, no lo uso para hacer imágenes, pero aparte siempre se me revienta, ¿viste? Le digo, hacémoslo, no sé qué, aparte que es feo, se me revienta y digo, no, chao, lo uso como Google. Generalmente hay que usar las que son pagas, porque si no, digamos, lo que te hacen es una porquería y hay que... No, digamos, yo lo tengo pago y aún así es una sí. porquería. Es mi problema igual porque el prompt está mal hecho, pero no, para ese palo yo creo también mucho en la concepción de una idea y un diseño. Hay toda una parte abstracta que no vemos, que se está pensando de esa manera, que no termine de una forma cuadrada, un diseño termine medio ondulado, está pensado por algo, por una mente que dijo, para mí te va a gustar más así. Mirá, hay una cosa que yo digo que es así. En general están los que le piden a IA que le haga un dibujo como Miyazaki, como digamos, con el estudio Ghibli, o como Tim Burton, pero si no estaba Tim Burton, si no estaba Miyazaki, si no estaba, la IA no inventa. Total. O sea, lo que hace es hacerte algo con un estilo de alguien. Sí, entonces el que invente los estilos va a seguir existiendo. O sea, siempre va a haber algún ilustrador que haga algo que no existió nunca. La IA lo que hace es copiar. La verdad que acorta tiempos, para algunas cosas es muy piola y está muy bien y no se puede ir en contra. Pero yo tengo muchísimos años. Cuando yo empecé en gráfica, que empecé a trabajar en una editorial, no existían tanto las computadoras y en un momento, digamos, para imprimir estaban los fotocromistas que hacían todo a mano. Y después empezaron a sacar las películas con la computadora y toda esa gente se quedó sin trabajo. Decís, hubo unos cuantos que empezaron a hacer preprensa electrónica, a meterse en la parte electrónica y otros que eran más viejos que se tuvieron que jubilar. O sea que eso pasó toda la vida. Siempre surge una nueva tecnología y deja fuera un montón de gente que lo hacía de la manera anterior. Y hay un montón de gente nueva que empieza a hacer lo mismo, pero con la tecnología nueva. Y la IA es una nueva. Es verdad. Quizás fue más global, más asustadí. No sé, hubo un poco de fobia con todo. El tema es que la IA abarca todos todos los rubros. Sí, claro, estamos todos en la línea de fuego. ¿Usabas Paint en la computadora? ¿Sí? Tuve un cuatrimestre de Paint en la facultad. Me estás jodiendo. ¿Se estudiaba Paint? Sí. Esto es un clip, acuérdense, ¿eh? Che, ¿y dibujabas? ¿Te acordás de tener dibujitos lindos en Paint? No hay forma. Hoy en día hay forma. Hay artistas de Paint muy buenos. Hoy hay un movimiento que es el pixel art, que te hace todas cosas pixelares y hay cosas espectaculares. De hecho, hay hasta pinturas famosas pasadas a pixel art y todo. El Paint eran todos puntitos, eran todos cuadraditos, era todo pixelado. Yo supongo que se puede hacer algo divertido, pero es pixelado. No pretendas hacer una cosa mucho más que eso. Sí, no puedo creer que tenías Paint en la facultad. Me encanta.
creativamente hablando, ¿cómo ves a la generación de hoy en día? Hay de todo, hay de todo. Hay una cosa que no sé en qué va a derivar, que es la fama, ¿no? O sea, cuando algo es creativo y funciona, no sé qué, enseguida se pone de moda y de alguna manera no evoluciona, porque lo veo en los reels y digamos, en los que empiezan a ponerse famosos, que después empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Está el que cocina, está el que entrevista, el que hace chistes, el que hace esto, pero hace siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque se hizo famoso con esa modalidad y después no puede salir de eso, le cuesta. Y hay algunos que sí, que después empiezan a meterse en otras cosas. Quizás cuando yo era más chico, digamos, casi todos los movimientos artísticos, al principio el famoso no lo entiendo. O sea, cuando Picasso hizo el cubismo, la gente decía, esto es una porquería, no lo entiendo. No. Y esa cosa, esa barrera con el público en general hace que, digamos, ese movimiento artístico pueda madurar, crecer y transformarse, y después cuando empieza a ser reconocido tenés un montón de camino recorrido. Hoy se pone de moda y se muere ahí, porque una vez que se puso de moda hay que hacer otra cosa. No, y sí, aparte la gente te pide eso y quiere eso, no Exacto. me hagas otra cosa. Claro, es muy valiente también el que se va con la frente en alto de hasta acá, esto sí fue un hit, yo ya avancé, ni idea, buscate con eso si quieres. Por eso digo, hay gente que sí, que evoluciona, pero lo que siento es eso, que alguien la pega con algo y después sigue repitiendo ese y ya después no evoluciona. No sé, pero bueno, cada siglo, cada momento hubo cosas nuevas. Tiene sus cosas. Sí. Bueno, en nombre de mi generación te quiero agradecer un montón por todo lo que has dado. Sé que fuiste una persona súper influyente, por lo menos para mí, no sé, hablo en nombre de la generación, pero vos estás de acuerdo. Has abierto mucho mi cabeza para lo que soy hoy, que me considero una persona que va hacia trabajar por y para la creatividad en pos de eso, así que te lo agradezco. Y ahora me gustaría quedarme con vos mirando todos estos cuadernitos divinos que igual ya los pispeamos, y por ahí me gustaría desafiarte a hacer un mini arte gigante. Un arte mediano. Puede ser arte mediano, arte pequeño. Algo que el concepto tiene que ser cosas, así de amplio. Así bien, te voy a mandar a guardar. Bien. Y nada, ya cerramos con eso. Estoy muy contenta por esta conversación. Muchas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias. A ver, que vengan las cosas. Lo hacemos jugar un rato y ya te liberamos porque vos te tenés que ir aparte. Cosas. 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 ¡Vamos!